Hay una pregunta que lleva acompañándome toda la vida. ¿Cómo puede una historia que nunca ocurrió hacernos sentir emociones completamente reales? ¿Cómo puede alguien llorar por una persona que nunca existió? ¿Cómo puede una pantalla, hecha solo de luz y sonido, cambiar la forma en la que vemos el mundo? Es extraño. Entramos en una sala sabiendo que todo es mentira. Sabemos que los castillos son decorados, que los monstruos nacieron en un ordenador, que detrás de una conversación hay un guión, que cada lágrima se ha repetido varias veces hasta que el director dijo, corten. Lo sabemos todo, y aún así, cuando las luces se apagan, elegimos creer, no porque olvidemos que es ficción, sino porque, durante unas horas, queremos descubrir una verdad mucho más importante, la nuestra. Todos recordamos una película. No hace falta que sea la mejor, ni la más famosa, solo una. Esa que apareció en el momento adecuado, la que nos hizo reír cuando más lo necesitábamos, la que nos enseñó que perder también forma parte de vivir, la que nos rompió el corazón, solo para volver a unirlo unos minutos después. Quizá ni siquiera recuerdes cada escena, pero seguro que recuerdas cómo te hizo sentir. Y eso es curioso, porque olvidamos diálogos, olvidamos nombres, olvidamos fechas, pero las emociones encuentran la forma de quedarse. Antes de aprender a escribir, ya contábamos historias, mucho antes de los libros, mucho antes del teatro, mucho antes del cine. Nuestros antepasados se reunían alrededor del fuego para escuchar relatos sobre héroes, viajes imposibles y criaturas desconocidas. Aquellas historias servían para enseñar, para advertir, para imaginar un mundo más grande que el que alcanzaban sus ojos. Miles de años después, seguimos haciendo exactamente lo mismo. Solo ha cambiado el fuego. Ahora la luz viene de una pantalla. Hay quien dice que el cine sirve para escapar de la realidad. Creo que se equivoca, al menos no del todo. Sí, durante 2 horas dejamos atrás nuestras preocupaciones. Nos olvidamos del trabajo, del reloj, del teléfono, del ruido. Pero cuando termina la película, no regresamos siendo exactamente la misma persona. Algo ha cambiado. A veces es una idea, otras veces una pregunta, o una emoción que no sabíamos que llevábamos dentro. Las mejores películas no nos alejan de la realidad, nos enseñan a mirarla de otra manera. Piensa por un momento en todas las vidas que has vivido gracias al cine. Has cruzado océanos, has viajado al espacio, has luchado en guerras, has visitado mundos que no existen, has amado, has perdido, has tenido miedo, has sentido esperanza, y todo ello sin levantarte de un asiento. Ningún otro arte nos permite vivir tantas vidas sin abandonar la nuestra. Quizá por eso resulta tan difícil explicar por qué amamos el cine, porque no amamos únicamente las historias, amamos lo que despiertan dentro de nosotros. Hay películas que nos hacen sentir valientes, otras nos obligan a enfrentarnos a nuestros propios miedos, algunas nos recuerdan a personas que ya no están, y otras consiguen que un día cualquiera termine convirtiéndose en un recuerdo para siempre. Eso va mucho más allá del entretenimiento, eso habla de nosotros. Existe un momento que me parece mágico. Sucede justo antes de que empiece una película. La sala todavía está iluminada, la gente habla, alguien busca su asiento, otro termina las palomitas, todo parece cotidiano. Entonces, las luces empiezan a apagarse, las conversaciones desaparecen, la pantalla sigue completamente en negro, y durante unos segundos no ocurre absolutamente nada, pero todos miran hacia el mismo lugar. Es un silencio compartido. Miles de personas lo han vivido, millones, en ciudades distintas, en idiomas diferentes, en décadas diferentes, y, sin embargo, siempre significa lo mismo, algo está a punto de comenzar. Quizá esa sea una de las cosas más bonitas que ha conseguido el cine, reunir a desconocidos para que sientan exactamente lo mismo al mismo tiempo. Durante unas horas, no importa quién eres, no importa tu edad, tu idioma o tu historia, todos reímos con la misma escena, todos contenemos la respiración en el mismo instante, todos esperamos el mismo desenlace, y cuando aparecen los créditos, todos volvemos al mundo siendo ligeramente diferentes de cómo entramos. No porque la película haya cambiado nuestras vidas, sino porque, aunque sea durante un instante, nos ha recordado algo que habíamos olvidado, que sentir sigue siendo una de las cosas más extraordinarias de estar vivos. Pero, ¿cómo consigue una película hacernos sentir todo eso? ¿Cómo puede una sucesión de imágenes controlar nuestro ritmo cardíaco? ¿Cómo puede una melodía hacernos llorar antes de que incluso ocurra nada? ¿Cómo puede una simple mirada decir más que un discurso entero? La respuesta no está en los actores, ni en las cámaras, ni siquiera en el guión. La respuesta está en algo que casi nunca vemos, en un arte invisible, un arte que trabaja en silencio mientras nosotros simplemente sentimos, y quizá ese sea el mayor truco que el cine ha aprendido jamás. El mayor truco del cine es conseguir que olvidemos que estamos viendo una película. Durante unos minutos dejamos de pensar en cámaras, dejamos de pensar en actores, dejamos de pensar en cientos de personas trabajando detrás de cada escena.
simplemente sentimos, nos emocionamos, nos dejamos llevar. Y precisamente ahí está la verdadera magia, porque detrás de cada segundo que vemos en pantalla existe una enorme cantidad de decisiones invisibles, decisiones que quizá nunca llegaremos a notar, pero que determinan exactamente lo que sentimos. Una película no es solamente una historia, es una combinación perfecta de pequeños detalles. Una luz, un sonido, una mirada, un silencio, un movimiento de cámara, una canción que aparece justo en el momento adecuado. Todo está colocado para provocar algo en nosotros, como un músico que sabe exactamente cuándo debe entrar cada instrumento, como un pintor que sabe dónde colocar cada pincelada. El cine no solo muestra emociones, las construye. Imagina una escena sencilla. Dos personas hablando en una habitación. Nada especial. Ahora cambia algo. La luz se vuelve más oscura, la cámara se acerca lentamente, el sonido desaparece, el silencio empieza a pesar, la misma conversación ya no parece la misma. No han cambiado las palabras, no han cambiado los actores, ha cambiado la forma en la que la película nos está contando la historia, porque el cine no consiste únicamente en lo que vemos, consiste en cómo nos hacen verlo. La cámara es mucho más que una herramienta, es una mirada. Decide dónde debemos fijarnos, qué debemos sentir, qué información debemos tener y qué información debemos descubrir poco a poco. Una cámara alejada puede mostrarnos a un personaje pequeño frente a un mundo enorme. Una cámara cercana puede hacernos sentir cada duda, cada miedo y cada emoción. A veces, un primer plano de un rostro cuenta más que 10 páginas de diálogo, porque hay cosas que las palabras no pueden explicar, pero una mirada sí. Hay escenas que recordamos durante años, y muchas veces no sabemos exactamente por qué. No recordamos la técnica, no recordamos el tipo de plano, no recordamos la iluminación, solo recordamos la sensación. Pero esa sensación fue creada. Alguien decidió dónde colocar la cámara, alguien decidió cuánto debía durar ese silencio, alguien decidió que la música entrara justo en ese segundo, alguien decidió que una mirada durara un instante más. Y ese pequeño instante puede convertirse en un recuerdo para toda la vida. La luz es uno de los lenguajes más poderosos del cine. Aunque no seamos conscientes, la luz nos cuenta una historia antes incluso de que los personajes hablen. Un rostro iluminado puede transmitir calma. El mismo rostro, entre sombras, puede transmitir miedo. Un lugar lleno de colores puede parecer un sueño. Ese mismo lugar sin apenas color puede sentirse vacío. La luz no solo ilumina una escena, le da significado. Y después está la música, quizá el elemento más emocional de todos, porque una imagen puede mostrarnos algo, pero una melodía puede hacernos sentirlo. La música sabe llegar a lugares donde las palabras no llegan, puede convertir un momento sencillo en algo inolvidable, puede hacer que una despedida duela más, que una victoria parezca más grande, que un recuerdo lejano vuelva de repente. Y lo más increíble es que muchas veces una canción consigue transportarnos a una película incluso años después. Escuchamos unas pocas notas y volvemos allí, volvemos a esa escena, a ese personaje, a esa emoción. Pero hay algo todavía más poderoso que la música, el silencio, porque el cine también sabe callar. Hay momentos donde no hace falta una sola palabra, donde una habitación vacía dice más que un diálogo, donde una persona mirando por una ventana explica todo lo que siente, donde una despedida no necesita una frase perfecta, solo una mirada. El silencio en el cine no es ausencia, es una forma de hablar, y entonces aparecen los actores, personas capaces de desaparecer delante de nuestros ojos. Ese es uno de los mayores milagros de la interpretación, que dejamos de ver a alguien actuando, que olvidemos que existe una cámara, que olvidemos que esa persona tiene otra vida fuera de la película. Durante unas horas, solo existe el personaje, y cuando un actor consigue eso, ocurre algo increíble. Un desconocido se convierte en alguien que sentimos cercano, alguien por quien nos preocupamos, alguien cuya alegría celebramos, alguien cuyo dolor sentimos. Pero los grandes personajes no son grandes porque sean perfectos, son grandes porque son humanos, porque tienen miedo, porque se equivocan, porque toman decisiones incorrectas, porque luchan contra cosas que no siempre podemos ver. Los héroes que recordamos no son aquellos que nunca caen, son aquellos que encuentran una razón para levantarse, porque todos entendemos esa lucha, todos sabemos lo que significa intentar seguir adelante cuando las cosas no son fáciles. Y después de todo eso, existe un último elemento que une cada pieza, algo que pocas personas piensan cuando ven una película, el montaje. El arte de elegir qué vemos y cuándo lo vemos. Miles de imágenes, cientos de horas grabadas y una persona tomando decisiones que cambiarán completamente la historia. Un segundo más, un segundo menos, una mirada antes, una mirada después. Todo puede cambiar. El montaje es como la respiración de una película. Sabe cuándo acelerar, cuándo detenerse, cuándo dejarnos contemplar un momento y cuándo llevarnos directamente al siguiente. Cuando está bien hecho, ni siquiera pensamos en él. Simplemente vivimos la historia, y quizá esa sea la mayor prueba de que funciona, porque el mejor arte muchas veces es el que desaparece, el que deja de verse a sí mismo, para que nosotros podamos sentir. Al final,
Todo en el cine tiene una única misión: no impresionarnos, no demostrarnos lo que una tecnología puede hacer, no enseñarnos lo caro que fue crear una escena, sino algo mucho más sencillo: hacernos sentir algo, porque podemos olvidar un efecto especial, podemos olvidar una escena espectacular, pero nunca olvidamos una emoción verdadera. Y ahí está la diferencia entre una película que vemos y una película que permanece. Porque las grandes películas no viven en una pantalla, viven en nosotros, nos acompañan, cambian con nosotros. Y a veces, incluso nos encuentran en el momento exacto en el que más las necesitamos, porque una película nunca llega a nuestra vida por casualidad, a veces aparece justo cuando estamos preparados para entenderla. Y esa es otra de las grandes maravillas del cine, que una historia creada por otra persona, en otro lugar y en otro momento, puede terminar hablando exactamente de nosotros. Hay algo extraño en el cine. Las películas no cambian. Pasan los años y siguen siendo exactamente las mismas. La misma escena, la misma música, las mismas palabras, el mismo final. Y sin embargo, cada vez que volvemos a ellas descubrimos algo diferente, porque la película permanece igual, pero nosotros no. La primera vez que vemos una película solo conocemos la historia. Queremos saber qué va a pasar, quién ganará, quién sobrevivirá, cómo terminará el viaje. Pero cuando volvemos años después, ya no buscamos respuestas, buscamos recuerdos. Buscamos esa sensación que tuvimos la primera vez. Buscamos a la persona que éramos cuando descubrimos esa historia. Porque algunas películas no solo guardan imágenes, guardan momentos de nuestra vida. Todos tenemos una película que pertenece a una época concreta, una que nos recuerda a nuestra infancia, a una tarde de lluvia, a una habitación antigua, a una persona que estaba a nuestro lado, a un momento que parecía normal pero que con el tiempo descubrimos que era especial. Y eso es algo que hace el cine de una manera única. Se convierte en una cápsula del tiempo. No solo nos devuelve una historia, nos devuelve una versión de nosotros mismos. Quizá por eso una película puede emocionarnos más años después que la primera vez. De niños vemos una aventura. De adultos descubrimos una despedida. De pequeños vemos un héroe. Con el tiempo entendemos su sacrificio. Antes escuchábamos una frase, ahora entendemos lo que realmente significaba. La película siempre estuvo ahí, esperando, pero nosotros necesitábamos vivir un poco más para comprenderla. Hay escenas que no recordamos por lo que ocurre, las recordamos por lo que sentimos: una persona mirando un horizonte, una mano soltando otra, un abrazo después de mucho tiempo, alguien intentando decir algo que nunca consigue pronunciar, momentos aparentemente pequeños, pero que permanecen durante años, porque las emociones más profundas casi nunca hacen ruido. No necesitan grandes discursos, a veces basta una mirada. Vivimos en un mundo donde todo desaparece rápido. Una noticia sustituye a otra, un vídeo sustituye al siguiente, una imagen apenas permanece unos segundos antes de ser olvidada. Pero una gran película consigue algo increíble, consigue quedarse, a veces durante años, a veces durante toda una vida, porque no compite por nuestra atención, nos pide algo mucho más valioso, nos pide sentir. Y quizá esa sea una de las razones por las que seguimos yendo al cine, porque necesitamos momentos que no pasen tan rápido, necesitamos historias que nos obliguen a detenernos, que nos recuerden que todavía podemos emocionarnos, que todavía podemos sorprendernos, que todavía podemos mirar una pantalla y sentir que algo dentro de nosotros cambia. Pero el cine no solo nos acompaña, también nos enseña. Nos permite mirar el mundo desde los ojos de alguien completamente diferente. Durante unas horas podemos ser una persona que jamás conoceremos. Podemos entender sus miedos, sus decisiones, sus heridas, sus sueños. Y aunque esa vida no sea la nuestra, algo de ella se queda con nosotros. Porque una buena película no nos dice simplemente: así es este personaje. Nos pregunta: ¿y si fueras tú? Esa es una de las fuerzas más grandes del cine, la empatía, la capacidad de acercarnos a historias que, en principio, parecen lejanas. Una película puede hablarnos de otra época, de otro país, de otra cultura, de otra realidad, pero si la emoción es verdadera, encontramos algo en común, porque debajo de todas nuestras diferencias seguimos compartiendo las mismas cosas. Todos tenemos miedo de perder algo, todos buscamos ser comprendidos, todos queremos encontrar nuestro lugar, todos hemos querido alguna vez volver atrás, todos hemos tenido algo que decir y no hemos encontrado las palabras. Por eso recordamos personajes como si fueran reales, aunque nunca hayan existido, porque en cierto modo sí existieron. Existieron en nuestra imaginación, en nuestras conversaciones, en nuestros recuerdos. Nos acompañaron en momentos importantes, nos hicieron reír cuando estábamos tristes, nos dieron esperanza cuando la necesitábamos, y durante unas horas nos hicieron sentir que no estábamos solos. Hay algo hermoso en recomendar una película, cuando decimos tienes que verla. Parece una frase sencilla, pero realmente estamos diciendo mucho más. Estamos diciendo: quiero compartir contigo algo que me hizo sentir, quiero que vivas esta emoción, quiero enseñarte una pequeña parte de mí, porque las películas son una forma de comunicarnos incluso cuando no sabemos explicar lo que llevamos dentro. Quizá por eso el cine pertenece a todos. No importa cuánto sepamos de cámaras, no importa si conocemos la historia del séptimo arte, no importa si sabemos analizar un plano o una banda sonora. Una película puede tocar a cualquiera, porque antes que una técnica es una emoción. Antes que una industria, es una experiencia humana.
Y cuando pensamos en todas las películas que existen, en todos los personajes, en todas las historias, en todas las escenas que han acompañado a millones de personas, nos damos cuenta de algo. El cine no es solo una colección de imágenes, es una colección de momentos humanos. Miles de personas imaginando, miles de personas creando, millones de personas sintiendo. Quizá algún día una película que hoy parece imprescindible será olvidada. Quizá algunos nombres desaparezcan. Quizá las formas de ver cine también cambien completamente. Pero mientras una persona vuelva a sentir algo al ver una historia, esa historia seguirá viva, porque una película no vive en la pantalla, vive en la persona que la mira. Y esa es la razón por la que el cine puede sobrevivir al paso del tiempo, porque las cámaras envejecen, los efectos cambian, las modas desaparecen, pero las emociones siguen siendo exactamente las mismas. Hace 100 años alguien se emocionaba viendo una historia. Hoy seguimos haciéndolo. Y dentro de 100 años, alguien volverá a sentarse frente a una pantalla buscando exactamente lo mismo. Sentir. Pero todavía queda algo por descubrir, porque si el cine consigue unir a millones de personas a través de una emoción, si consigue permanecer en nuestra memoria durante décadas, si consigue hacernos reír, llorar y soñar, entonces solo queda una pregunta que resume todo lo que hemos hablado. ¿Por qué, después de más de un siglo, seguimos necesitando el cine? La respuesta quizás sea la más humana de todas. Después de todo, quizá la pregunta nunca fue por qué nos gusta el cine. Quizá la pregunta real es otra. ¿Por qué lo necesitamos? ¿Por qué, después de más de 100 años, seguimos apagando las luces para sentarnos frente a una pantalla? ¿Por qué seguimos emocionándonos con historias que sabemos que no son reales? La respuesta es sencilla. Porque el cine nos recuerda algo que nunca debemos olvidar, que seguimos siendo humanos. Vivimos en un mundo que avanza cada vez más rápido. Todo cambia, todo se actualiza, todo parece tener una fecha de caducidad. Las canciones duran segundos, las noticias desaparecen en horas, las imágenes pasan por delante de nuestros ojos y se pierden entre miles más. Pero hay algo que una gran película consigue hacer, detener el tiempo. Durante unas horas no existe la prisa, no existe el ruido, no existe todo aquello que nos separa, solo existe una historia, y alguien al otro lado de la pantalla intentando contarnos algo. Quizá por eso el cine ha sobrevivido a tantos cambios, porque nunca dependió realmente de una tecnología. Las cámaras han cambiado, los formatos han cambiado, la forma de ver películas ha cambiado, pero la necesidad sigue siendo la misma, la necesidad de contar, la necesidad de escuchar, la necesidad de encontrar una parte de nosotros en la historia de otra persona. El cine también es una prueba de algo increíble, de lo que somos capaces de crear cuando miles de personas trabajan juntas con un mismo objetivo. A veces solo vemos el resultado final, una escena, un personaje, un mundo entero delante de nosotros, pero detrás de cada imagen hay cientos de personas, personas que escribieron una historia cuando solo era una idea, personas que construyeron escenarios que nunca existieron, personas que buscaron la luz perfecta, personas que repitieron una escena una y otra vez hasta encontrar el instante exacto, personas que crearon una emoción a partir de miles de pequeños detalles. Cuando aparecen los créditos finales, normalmente pensamos que la película ha terminado, pero quizá sea justo cuando empezamos a entender todo lo que ha hecho falta para crearla. Cada nombre que aparece representa una historia, una persona, un esfuerzo, un sueño, porque el cine no es una obra de una sola mente. Es una conversación entre cientos de personas que, durante un tiempo, imaginaron el mismo mundo, y eso tiene algo profundamente hermoso. A veces pensamos que una película vale por su presupuesto, por sus efectos, por sus premios, por cuánta gente la vio, pero el tiempo siempre acaba demostrando algo diferente. Las películas que permanecen no son necesariamente las más grandes, son las que dejaron algo dentro de alguien. Una idea, una pregunta, un recuerdo, una emoción, porque una película no necesita cambiar al mundo entero, a veces basta con cambiar una sola persona. Quizás sea esa la verdadera medida del cine. No cuántas entradas vendió, sino cuántos corazones tocó, cuántas personas encontraron consuelo en ella, cuántas personas se sintieron comprendidas, cuántas personas salieron de una sala pensando, quizá todavía merece la pena seguir adelante. Y lo más increíble es que el cine puede unir a personas que nunca llegarán a conocerse. Alguien viendo una película en una ciudad al otro lado del mundo puede emocionarse exactamente en el mismo momento que otra persona completamente diferente. Dos desconocidos, dos vidas distintas, una misma escena, una misma emoción. Eso es algo difícil de explicar, porque el cine crea una conexión invisible entre personas que jamás se cruzarán. Tal vez por eso recordamos las películas, no porque queramos escapar de nuestra vida, sino porque queremos entenderla mejor. El cine nos enseña que nuestras dudas no son únicamente nuestras, que nuestros miedos ya los sintió alguien antes, que nuestras pérdidas forman parte de una historia mucho más grande, que incluso en los momentos más oscuros siempre existe la posibilidad de encontrar algo de luz. Y quizá esa sea la mayor belleza del cine, no crear mundos imposibles, sino encontrar humanidad en todos ellos, en un héroe, en un villano, en alguien que comete errores, en alguien que intenta empezar de nuevo, en alguien que solo busca ser querido, porque al final todas las grandes historias hablan de lo mismo, de nosotros. Así que, la próxima vez que las luces se apaguen, no pienses únicamente en la película que estás a punto de ver, piensa en todo lo que representa, piensa en todas las personas que dedicaron una parte de su vida para crear esos minutos, piensa en todos aquellos que antes que tú se sentaron en la oscuridad esperando sentir algo,
porque tú no estás viendo solamente una película, estás formando parte de una historia que empezó hace más de 100 años, y algún día, sin darnos cuenta, todos veremos una película por última vez. No sabremos cuál será, no habrá ningún aviso, no aparecerá ningún mensaje diciendo esta es la última vez que escucharás esta banda sonora, la última vez que volverás a emocionarte con ese personaje, la última vez que una escena conseguirá detener el mundo durante unos segundos. Simplemente ocurrirá, como tantas otras últimas veces en nuestra vida. Pero mientras eso no ocurra, seguiremos buscando historias, seguiremos apagando luces, seguiremos mirando una pantalla esperando encontrar algo, quizá una respuesta, quizá un recuerdo, quizá simplemente un momento de felicidad. Y esa búsqueda, esa necesidad de sentir, es lo que ha mantenido vivo al cine durante generaciones, porque dentro de 100 años, muchas de las personas que hoy hacen películas ya no estarán, muchas de las personas que hoy las ven tampoco, nuestros nombres desaparecerán, nuestras voces se apagarán, pero alguien volverá a sentarse en una sala oscura, alguien volverá a mirar una pantalla, alguien volverá a emocionarse con una historia inventada, y durante unas horas volverá a vivir una vida que no es la suya, volverá a sentir algo que quizá no sabía que necesitaba sentir, porque las películas no son solo imágenes, son recuerdos, son emociones, son sueños compartidos, son una forma de decir esto es lo que somos, esto es lo que sentimos, esto es lo que significa estar vivos. Y quizá, después de todo, esa sea la verdadera belleza del cine, que no importa cuántos años pasen, no importa cuánto cambie la tecnología, no importa cómo evolucionen las pantallas, mientras exista alguien dispuesto a contar una historia y alguien dispuesto a escucharla, el cine seguirá haciendo lo que siempre ha hecho, encender una luz en medio de la oscuridad y recordarnos que todavía somos capaces de sentir.